Hay gente que habla del autismo como un trastorno. Hablan del trastorno del espectro autista. A mí me llama la atención que se le llame trastorno al hecho de que haya determinadas personas que tienen unas características diferentes que hacen que tengan determinados problemas que las personas no autistas no tienen, pero que no tengan determinados problemas que las personas no autistas sí tienen. ¿Qué pasa? Que cuando un problema es mayoritario, se considera la normalidad y se considera un trastorno el que a alguien le pase algo que no le pasa a los demás. Y que alguien tenga un problema que sea poco común hace que esa persona se convierta en un trastorno. Sin embargo, trastornos como el trastorno de celos, por ejemplo, que es súper común, es una pandemia, no se considera un trastorno, a pesar de que millones y millones y millones de personas lo padecen y sufren muchísimo por ello e incluso hacen daño a otros por ello. Yo voy a hablar en los términos que hablan muchas personas del autismo, incluso profesionales, que hablan del autismo como el trastorno del espectro autista. Yo voy a hablar del trastorno del espectro no autista y voy a guiarme, como hacen ellos, por esos indicadores que he ido leyendo y convirtiendo en lo mismo pero al revés, para que veamos si realmente existe el trastorno del espectro no autista y simplemente es algo tan común que se considera normal, porque hay cosas que a las personas autistas es poco común que nos pasen y que es mucho más común en las personas no autistas. Todo esto va a ser así en un tono un poco distendido, poco preciso y un poco irónico y sarcástico, mezclado con otras cosas que no son irónicas y sarcásticas. Así que cuidado, pero es para que pensemos un poco sobre el tema. En el trastorno del espectro autista es común que en porcentaje, el porcentaje de personas no autistas respecto a las personas no autistas, sean personas menos de fiar y que mienten por quedar bien. Es más común que sean menos sinceras. Es un rasgo más común que sean más hipócritas y superficiales. Que finjan o digan hacer cosas que dicen para quedar bien o meramente para cumplir normas sociales que asumen como implícitas sin consultar con autistas. Que cuando tú no cumples con esas normas, te dicen que es que tú no encajas ahí. Te dicen, en un juzgado no se puede decir, hostia, yo flipo, colega, porque sí. Y si no lo entiendes, es que tienes un problema, tienes un trastorno. No entiendes que en un juzgado no se dice, hostia, yo flipo, colega. En un juzgado puedes, si eres la parte acusada o eres la parte que acusa, puedes mentir. Es legal mentir. Y pueden tener a niños esperando años con personas que los maltratan, esperando un juicio. Eso es legal. Pero es un completo disparate, una cosa de autistas, un trastorno, el decir, hostia, yo flipo, colega, ¿sabes? Con este panorama. Que tú a su señoría le digas, hola Luis, ¿qué tal? Es un agravio prácticamente porque lo tratas como si fuera una persona. Eres autista, tienes un problema. ¿No ves que es su señoría? Es su señoría. Las personas con trastorno del espectro no autista también tienden a creer que ellos son normales y que las personas autistas tienen un trastorno. Es uno de los problemas mentales más comunes, de hecho, el creer que los problemas mentales los tienen otros, no uno mismo. Se creen que las personas autistas tienen problemas en la comunicación cuando simplemente es que se comunican de otra manera. Se creen que las personas autistas no saben comportarse por ser demasiado naturales, expresivas o espontáneas. Porque eso es un trastorno. Eso es un trastorno. Creen que ellos hacen lo correcto al ser imprecisos en sus descripciones, incluso obviando o dando pocos datos respecto a cuestiones de gran relevancia en un tema.
e incluso te recriminan que seas demasiado preciso o exacto. Tienden a perderse en conversaciones enrevesadas que se ven complicadas precisamente por las imprecisiones y falta de descripción detallada de los hechos, que evitaría malentendidos, necesidad constante de aclaraciones, etc. Les resulta difícil y complicado y tedioso algo así, que para personas autistas sería fácil y saldría de forma natural. Suelen perder horas, días e incluso años de su vida hablando de cosas estériles que no tienen mayor repercusión en su vida ni en la de los otros. Y que tú te cojas y te pongas a hablar de tu vida, de lo que realmente ocurre en tu vida, de lo que es importante para ti, está fuera de lugar. Porque estás siendo demasiado persona. A menudo no tienen intereses muy específicos, haciéndoselos dispersos y poco eficientes en el aprendizaje o desempeño de tareas. También es común en las personas no autistas que no se pregunten tanto el porqué de las cosas y actúen como un rebaño, estigmatizando a quien no lo es y considerando una patología el hecho de preguntarte demasiado las cosas y ser demasiado preciso y ser... pensar demasiado. Eso es romperse la cabeza. A menudo carecen de empatía o la tienen poco desarrollada respecto a la gente autista, desde luego. Es mucho más común en las personas no autistas que yo he conocido, en relación a las personas autistas que he conocido, en términos de porcentaje, su empatía y su sentido de la justicia y el respeto está bastante mermado en relación a las personas autistas. Tienen mayores dificultades para enfocarse y centrarse en las tareas que están realizando. Se creen que ser autista es un trastorno, incluso por cuestiones que son a todas luces una ventaja. Es común la obsesión con el contacto visual y el que éste no se dé les genera una inquietud o incluso pataletas y les molesta o les parece una falta de respeto. Tienen una fijación con eso, que yo entiendo que a veces puede resultarte más agradable que te miren a la cara, o no, porque hay gente a la que no. Y puede transmitir cosas, pero también puede poner nerviosa a la persona, ¿no? Y convertir el que a ti te guste una cosa u otra en una falta de respeto o no, o en algo que es intrínsecamente así porque sí, pues eso es mucho asumir, ¿eh? Es mucho asumir y es tener mucha jeta. Consideran que hay ciertos gestos o tonos que hay que reproducir para que la comunicación sea normal. Si alguien es de otro modo, es considerado raro o autista. Muestran hiper o hiposensibilidad, o sea, más o menos sensibilidad de lo normal, a cosas como los ruidos, olores, luces. Por ejemplo, las personas con el trastorno no autista pueden sentirse impasibles ante el ruido de los coches, de las notificaciones del móvil, luces artificiales, pero puede molestarle mucho el que alguien repita una broma, una palabra, una canción o un sonido. Algo que a muchas personas autistas pues igual no les molesta o incluso les alivia y les gusta y les hace gracia. Creen saber cuáles son los temas adecuados a tratar porque están convencidos de que el contexto es en el que ellos pretenden o se creen que están. Se creen que ellas son quienes pueden determinar si una frase o palabra es demasiado formal o informal, y la fluctuación entre ambos registros les genera confusión, malestar o incluso enojo. Consideran que ese no es un lenguaje ajustado a la situación, convencidos de que por ser mayoría su criterio es más correcto. Algo muy común en el trastorno del espectro no autista es esta mentalidad de rebaño, de que cuando algo es menos común es un trastorno y está mal, y tienes que adaptarte a eso y tienes que entender que lo normal es eso. Entonces, en una sociedad en la que la mayor parte de la gente tiene problemas cardiovasculares,
lo normal y lo sano es tener problemas cardiovasculares. Y si vives hace 300 años, lo normal es que tú opines determinadas cosas de las mujeres que a día de hoy no. Y entonces serías un enfermo y un rarito y un flipado porque determinadas cosas que piensas, vaya, o incluso con temas como la evolución, en cuestiones científicas, pues mira, Darwin sería un loco, ¿no? En su época. Y luego lo idealizan y luego vuelven a cuestionar un poco la validez de lo que dice con el tema de la epigenética y unas cuantas cosas más. Pero bueno, eso ya es otro tema. Atribuyen a un problema, porque bueno, lo del lenguaje formal e informal, eso es, pero ¿quién establece eso y por qué? O sea, por qué ese caprichito de aquí no puedes decir joder y aquí no puedes decir yo qué sé, una palabra formal en contextos informales? Estás con colegas, usas palabras que ellos consideran formales y te ven como un pedante. Dices, oye, que yo estoy usando una palabra que aquí todo el mundo entiende, ¿eh? Y si es una palabra que sé que alguien no va a entender, la digo y explico qué significa, porque como voy a hacer referencia a ella varias veces, para no tener que explicar todo el tiempo y tener una palabra a la que referirme. Sin embargo, como usas una palabra que no es movida, rollo, chungo, hostia, pavo, entonces es que eres autista y tienes un problema porque aquí no se dice artefacto, aquí se dice cosa, movida. Y si estás en un contexto formal, ¿cómo es eso de que dices, joder, aquí todas las personas, aquí en el Parlamento, en un juicio, en una clase, en todos los sitios, todos decimos joder? Todos salimos de aquí y decimos joder, pero aquí no se dice joder. ¿Por qué aquí no se dice joder? ¿Qué pasa? Tienen esa fijación las personas con el trastorno del espectro no autista, con el buf, ¿cómo dices esa palabra o esa expresión aquí? ¿O cómo hablas de eso aquí? Atribuyen a un problema de las personas autistas su dificultad para interpretar los gestos o tonos de esta, creyendo que está enfadada cuando no lo está. No se toma en serio algo que sí se toma en serio, no entiende qué motiva una broma y la considera fuera de lugar, una entonación, etc. Yo creo que todo el mundo tiene problemas con esto, en realidad. Yo soy una persona autista y que detecta fácilmente muchas veces los tonos y los gestos. Lo que pasa es que a veces no nos tragamos la que nos intentan colar y eso les molesta a algunos. Pero bueno, sí que es cierto que también tengo problemas con identificar ciertas cosas, pero otras no, al contrario. Entonces, bueno, parece lo curioso, ¿no?, de todo esto es que siempre las personas no autistas se fijan en los inconvenientes que tiene el autismo. Entonces, si solo nos fijamos en los inconvenientes y en los problemas que nos da el ser autistas, que claro que tiene problemas, si no es que seríamos seres superiores, ¿no? Tendríamos todo lo bueno de todos los no autistas, más todos los extras de ser autistas. Seríamos seres superiores. Pero no, somos seres diferentes. Entonces, esas cosas que para vosotras y vosotros son normales, y que es normal tener o ser capaz de hacer, el no ser capaz de hacerlas te convierte en un discapacitado. Porque mira, el resto somos capaces ya. ¿Y tú eres capaz de hacer lo que hago yo? No, ¿verdad? Pero eso es que yo tengo unas características específicas, extrañas, incluso le llegan a llamar altas capacidades a cosas que tengo yo, por ejemplo. ¿Altas capacidades de qué? Tengo mis capacidades, no tengo altas capacidades. Yo tengo altas capacidades en esto y tengo bajas capacidades en esto. Igual que tú, que tienes altas capacidades en esto y no en esto. Y puede que la mayoría tengáis, respecto a mí, altas capacidades en algo que yo no tengo y viceversa. Pero eso no me convierte a mí en un trastornado, ni en un enfermo, ni en una persona con un problema, a no ser que consideremos que todos tenemos un problema, que yo creo que es así. Porque el que yo tenga ciertas capacidades y sea capaz de hacer ciertas cosas que para mí las hago con la gorra, ¿sabes? O sin la gorra, pues ver que a la gente le cuesta tanto, por ejemplo, el ser natural, el ser expresivo, el expresar emociones, el decir lo que piensas, lo que sientes, sin vergüenza,
pues para mí me parece que ellos tienen una dificultad que yo no tengo. Pero yo no les llamo discapacitados. Simplemente considero que esta persona no tiene esa capacidad que yo tengo. Pero de ahí a decir que yo tengo altas capacidades, como me quieren colgar, pues vaya tela. Que es un doble juego, ¿no? Al fin y al cabo, todo se reduce al tema de considerar qué es lo normal. El establecer qué es lo normal hace tanto que me consideren un trastornado, un enfermo y una persona con altas capacidades a la vez. O sea, me consideran discapacitado con altas capacidades. Porque no me ajusto a su norma, a lo que es común para ellos. La persona con trastorno del espectro no autista cree que hay que cumplir determinadas reglas sociales no escritas, aunque no estén escritas. Asume que son así, porque sí. Estás actuando de una manera que está fuera de lugar en este contexto. Pero es que este contexto lo estipulas y lo estableces, lo determinas, lo delimitas tú, ¿no? Y yo, como no me ajusto, es que tengo un problema, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos al revés? ¿Qué tal si las personas autistas cogemos y establecemos una sociedad que se ajusta más a nuestras formas de entender y de vivir y de sentir y de pensar? Y después os llamamos trastornados y discapacitados a todas las personas que no os ajustáis y que no entráis ahí. Y que tenéis problemas para funcionar como las personas autistas. Y os decimos que tenéis el trastorno del espectro no autista, el TENA. La persona con trastorno del espectro no autista considera maleducado hacer preguntas explícitas en vez de asumir cosas y dar por supuesto cuestiones de como expresar emociones. Creen que hay una manera de expresar emociones de forma ajustada a la situación. Si te sales de ahí es que tienes un problema. Se desconoce la causa del trastorno del espectro no autista, aunque se sospecha que tiene un componente genético. Tienen a veces patrones de comportamiento poco constantes y consideran lo contrario ser demasiado rígido, como si fuera algo objetivable el ser demasiado rígido o no demasiado rígido. Es más común encontrarte con una persona con trastorno del espectro no autista que te dice hoy A y mañana B y que cambia de opinión y que cambia de versión respecto a lo que describe, que una persona autista que seguramente te repita lo mismo, puede que incluso con las mismas palabras, por ser realmente preciso y fiel a lo que ocurrió o a lo que piensa. Hay muchas veces una ausencia de interés por percibir lo que hay en su entorno, por medio de oler o observar luces o cosas que se mueven, algo que a mucha gente autista le pasa, ¿no? Le dicen que tiene un problema porque se fija demasiado en su entorno y huele las cosas y se fija demasiado en cosas que se mueven o, bueno, un problemón. Es común que tengan posturas estáticas, sin moverse, balancearse, ni mover las manos, ni nada. Que a mí me hace gracia que consideren que el hecho de que tú estés así sea una muestra de un trastorno, porque mueves los dedos, porque haces así. Creen que tienen un repertorio amplio de intereses cuando lo que tienen es una falta de interés por determinadas cosas de forma muy específica, teniendo a menudo menor preparación en temas y creyendo que lo contrario es excesivo, una excentricidad. El que tú investigues demasiado sobre algo o te hagas especialista en algo te convierte en eso, alguien con un trastorno. Esta gente con trastorno del espectro no autista, si conoces alguna, ten en cuenta que necesitan apoyo para entender cuestiones muy básicas
como que su manera de sentir y percibir no es la manera de sentir y percibir. Y que a veces requieren explicaciones como estas para entenderlas sin llegar a entenderlo siquiera. Parecen una ausencia de meticulosidad y atención en los detalles. Hacen muchas veces las cosas así sin fijarse demasiado, y si te fijas demasiado es que tienes un trastorno, eres autista. Tiene un pensamiento tosco y poco conciso, muchas veces, hablan de una manera abstracta, poco clara, poco precisa, que luego a veces hace que tengas conversaciones 5 veces más largas porque la exposición ha sido pobre y entonces luego tienes que estar aclarando cosas todo el tiempo en vez de coger y dar una información precisa de entrada. Pues ocurre esto muy a menudo, que acabas hablando 20 veces más y generándose tensiones, porque el intercambio a veces de información o de preguntas no siempre es fluido. Es común el desconocimiento, la ignorancia, la despreocupación por saber más, incluso en temas que afectan a su vida de forma directa, como la salud, por ejemplo. Que hablas con la gente de salud y no les interesa. A muchísimas personas que padecen el trastorno del espectro no autista no les interesa un pimiento saber ni cuestiones como la verdad en las noticias o cuestiones de su salud, que es con algo que convives todo el tiempo. Y bueno, y en cuestiones en las que supuestamente son expertos, carecen de conocimientos fundamentales, como ocurre muchas veces con abogados, como ocurre con psicólogos, como ocurre con psiquiatras, como ocurre con todo tipo de médicos, y que tengan que venir personas autistas, que son así de pesaditas ellas, a corregirles y explicarle cosas que supuestamente tú tendrías que saber como profesional. Pero es que fuera de lugar, ¿no? Que venga una persona autista aquí a decirle a un juez o a un abogado o a un médico, oye, esto lo pone en tu código deontológico, ¿eh? O esto lo pone en tu carrera, tenías que haber estudiado esto. Seguro que sale con algún examen, parece que se te ha olvidado. Dificultad para procesar con lógica los pensamientos, es muy común. El saltarse reglas acordadas con mayor facilidad que los autistas, sin que esto les genere demasiada contradicción interna. Culpan a las personas autistas de no querer integrarse por no ser como ellas. Consideran un trastorno todo lo que sea no ser como ellas, prestando atención a las características que hacen que el autista no se integre, en vez de fijarse en sí mismas y en sus limitaciones, en sí mismas. Tienden a hablar sin saber, considerando impertinente el que alguien se informe y sea preciso. Y la verdad es que podría seguir un buen rato. Se me han acabado las notas. Pero todo esto, si estas personas fueran minoría y las personas autistas fuéramos mayoría, podríamos decir que padecen un trastorno, que no se integran en nuestra sociedad, que mirades que toscos son pensando, que poco precisos, que poco claros, que poco explícitos, qué miedos irracionales tienen de usar determinadas palabras en un contexto en el que no es su casa y con sus colegas. ¿Qué obsesiones tienen con que no, en este contexto no se usa esta expresión? ¿Cómo vas a decir joder? ¿Cómo vas a decir ahí va la hostia? Aquí no. ¿Por qué? Porque sí. Porque tienes trastorno del espectro no autista. Y eres mayoría y conviertes a las personas autistas en discapacitadas, ¿verdad? Porque en vez de considerar que vivís en una sociedad en la que hay un porcentaje de la población que es diferente en ese sentido, porque diferente todo el mundo es, pues consideramos que esa persona tiene un trastorno, ¿verdad? Y con el autismo encima, también algo muy común con el trastorno del espectro no autista es el negarle a la persona autista que es autista, decirle, no, tú no eres autista, porque no te correspondes con mis prejuicios y mis expectativas respecto a qué es el autismo.
¿Qué has leído tú sobre autismo? ¿Qué has estudiado tú sobre autismo? Cero, nada. Pues eso es muy común en las personas con trastorno del espectro no autista. Te encuentras con ello todo el tiempo, que te dicen si eres o no eres autista, basándose en sus prejuicios y sus expectativas y su desconocimiento y su ignorancia. Porque una cosa es no saber y decir no sé, y otra cosa es hablar sin saber, que eso se llama ser ignorante. Algo que es muy común en personas del espectro no autista. Y espero que entendáis, a ver si lo entendéis, que a veces decís que nos falla la ironía a nosotros, pero a veces os falla a vosotros y a vosotras. A ver si entendéis que todo esto no es para hacer lo que me hacéis a mí y a todas las personas autistas, vosotras y vosotros, que es estar machacándonos todo el tiempo y tratándonos como si estuviéramos actuando de forma inapropiada, en vez de tratarnos como esta persona es así. Pues imagínate que te trataran así todo el tiempo y que cada vez que eres como eres, te dijeran que tú no eres como tienes que ser y que tendrías que ser de otra manera y que te equivocas. Y que tienes que aprender a ajustarte a esto, tienes que aprender a mirar a los ojos, tienes que aprender a no usar determinadas expresiones y determinadas frases en determinados contextos. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque te lo dice una sociedad creada por personas no autistas. Yo pediría a la gente con el trastorno del espectro no autista que revisara un poquito eso de hablar del trastorno autista, del espectro autista, para ver si no se está columpiando un poquito y a ver si dentro de unos años no queda en ridículo, igual que queda ahora en ridículo mucha gente que trata como enferma a personas trans, o que trataba como enferma a personas trans antes, o que consideraba que los negros eran menos inteligentes, o cosas así, porque al final quien hace el ridículo eres tú, y quien acaba... Bueno, quien acaba en su sitio eres tú. Y claro que el autismo implica muchos problemas muchas veces, otras no. Es una cosa muy variada que afecta a millones de personas de una manera muy diferente. Y claro que tiene sus contras. Y claro que causa problemas. Pero el no ser autista también los causa. No puedes fijarte solo en... Es como si dices, ser hombre, ser mujer es una enfermedad, porque te duele la regla. Ya, y ser hombre es una enfermedad porque tienes cáncer de próstata. Hay personas, hay mujeres a las que no les duele la regla, hay hombres que no tienen cáncer de próstata. Y el hecho de que ser mujer aumente muchísimo las probabilidades de tener dolor menstrual, no significa que ser mujer sea un trastorno, ni sea una enfermedad. Y el hecho de que ser autista haga que aumente el riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, porque es más común la permeabilidad intestinal, no significa que ser autista ni implique tener eso, ni sea un problema en sí, ni sea una enfermedad en sí. Aparte de que los problemas gastrointestinales y los problemas autoinmunes y todo eso muchas veces también se ven propiciados por el hecho de estar discriminado constantemente socialmente y que se te esté convenciendo de que eres un error con piernas, de que te equivocas todo el tiempo, de que esas cosas no se hacen, que esas cosas no se dicen, que no es el lugar para, no es el momento de, no es la palabra adecuada en este contexto. A ver, ¿me entendéis o no me entendéis? A mí me puede decir alguien, no seas pedante si usas una palabra que nadie entiende y la usas igual. Pero que aquí todos entendamos esta palabra y que me pretendáis convencer de que yo me equivoco por usar esta palabra en este contexto cuando estoy explicando algo y se me entiende perfectamente lo que estoy diciendo, pues a ver quién tiene un trastorno, ¿eh? Venga, un saludo.